Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Mundo de la Mula con Farid Cajat. Les damos la bienvenida. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a tocar tres temas. Bueno, finalmente la transición, que ahora sí ya comienza oficialmente en Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump al gobierno de Joe Biden. Era una cuestión administrativa, pero se necesitaba de voluntad política para iniciar este proceso. Ha sido bien recibido por la bolsa en Estados Unidos, que ha tenido un repunte. Bueno, ya venía subiendo de alguna manera por las noticias de las vacunas, pero ya hay una cierta tranquilidad en ese sentido. Vamos a hablar del gabinete que ya ha anunciado, faltan algunos puestos clave, pero ya ha anunciado otros Joe Biden. También vamos a hablar, bueno, de su política frente al coronavirus, que ha tenido cifras récords nuevamente, hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos. Luego vamos a hablar de las semejanzas que existen entre los regímenes autoritarios, ya sean duren años o décadas o duren días, en la manera como tratan o maltratan a los manifestantes, a las marchas y a los jóvenes. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de Diego Armando Maradona, de su muerte. El mundo lo está llorando en primeras planas en casi todos los diarios del mundo. Por supuesto, en la Argentina, 3 días de luto nacional y ha logrado casi un milagro, que es casi eliminar la grieta que tanto se habla en la Argentina, la división entre peronistas y no peronistas, todos unidos en el duelo, llorando a su Dios o 10. Farid, comenzamos con Estados Unidos. Bueno, Joe Biden ya ha adelantado nombres clave, por ejemplo, secretario de Estado o canciller, y también el secretario de Seguridad Nacional, que es Homeland Security, y lo que están analizando en Estados Unidos sobre esos nombramientos es que son en su mayoría personas que ya tienen experiencia en administraciones demócratas anteriores, han trabajado con Obama, o han trabajado con Clinton o con Hillary Clinton como secretaria de Estado. Algunos críticos incluso han dicho que esta lista de nombrados parece una lista de invitados a una comida en Georgetown, por los nombres tan de Washington. Ahora, sin embargo, Joe Biden ha dicho que no va a ser un tercer periodo de Barack Obama. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo diría que se va a parecer mucho. Por ejemplo, el ala izquierda del Partido Demócrata no tiene hasta ahora ninguna designación, ¿no? Lo interesante para mí es que los que están designados en temas que tienen que ver con política exterior suelen ser diplomáticos o gente que no es de un perfil particularmente prominente, pero que tiene experiencia en la materia, lo cual sugiere que vamos a retornar a algo muy parecido al statu quo antes, o sea, al estado de cosas que existía antes de Trump, que más bien se caracterizó por no realizar nombramientos, muchos puestos jamás se cubrieron, y por realizar despidos en el Departamento de Estado que para muchos han llevado a que su eficiencia como entidad pública disminuya. Diría que el nombramiento más prominente es el de Janet Yellen, pero eso es en el ámbito de la política económica, ¿no? Cuando pones a gente que no tiene, digamos, iniciativa política, entre otras razones porque eran diplomáticos profesionales y los diplomáticos tienen que obedecer a los políticos, probablemente eso implique que Biden, que tiene una amplia experiencia en política internacional, va a tener la voz cantante en ese tema. O sea, ha colocado a gente que va a ser muy buenos ejecutores de la política que se formula en la Casa Blanca, pero no formuladores en sí, salvo Yellen, que tiene un peso específico propio, ¿no? Y claro, la respuesta de las bolsas es porque Yellen ya fue, digamos, jefe del Tesoro, ¿no? Perdón, ahora es jefe del Tesoro, De era de la Reserva la Federal, Reserva Federal. claro, el Banco Central norteamericano. Y eso es interesante porque a diferencia de Perú, en Estados Unidos el Banco Central no solo tiene la estabilidad de precios como meta a seguir, también se preocupa por el nivel de actividad económica, es decir, por el crecimiento. Y ella le dio más o menos la misma importancia a ambos aspectos. Entonces, claro, se cree que con ella en la Secretaría del Tesoro probablemente promueva políticas de estímulo a la economía que ayuden a una reactivación más rápida para salir de la recesión actual. Ahora, también lo que se analiza o se ve de estas personas hasta ahora anunciadas es que
han negociado, por ejemplo, el tratado con Irán, han negociado también el Tratado de París y creen en el Tratado Transpacífico, ¿no? Cosas que sería más bien un péndulo, ¿no? O sea, ir totalmente en contra de lo que hizo Donald Trump, que está en su derecho, Joe Biden, como lo estuvo Trump, pero es lo conveniente, tiene un mandato para hacerlo de la manera como ha quedado las elecciones y cómo pueden quedar el Congreso y la Cámara de Senadores. A ver, aquí el tema es que Biden gana por unos 4 puntos de diferencia y más de 6 millones de votos. En cualquier otro país eso sería un mandato relativamente claro. Tiene más de la mitad de los votos en total, o sea, 51%, ¿no? Pero por el sistema de colegio electoral al principio daba la impresión de que iba a ser un resultado estrecho. Al final no lo fue tanto. Lo que no fue un resultado amplio fue el margen de victoria en lugares como Wisconsin, en donde las encuestas auguraban un triunfo claro y categórico de Biden y al final fue un triunfo relativamente estrecho. Pero visto el país en su conjunto es una mayoría clara. Mantiene la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque es una minoría, digamos, más pequeña que la que tenían hasta la última elección. Y si ganan, cosa que no parece, digamos, un resultado obvio, pero sí probable, si ganan las dos asientos en el Senado que se van a poner en juego el 5 de enero próximo, tendría mayoría en el Senado, porque habría un empate de 50 por partido, pero en caso de empate dirime la vicepresidenta. Pero más aún, en caso de que haya 50 senadores por partido, siempre cabe la posibilidad de que haya senadores que, digamos, son pocos, pero senadores que ya han estado dispuestos en el pasado a quebrar filas, ¿no? Como Mitt Romney, ¿no? Entonces, y si algo sabe, porque ha sido senador durante décadas, Biden, es tender puentes a republicanos moderados, que aunque quedan muy pocos, todavía existen. Por eso, claro. Entonces, si dice que quiere unir al país, como lo ha dicho Joe Biden, ¿cómo unir al país? O sea, ¿cómo unirse con los trumpistas, con el Partido Republicano, que es básicamente ahora el pensamiento Trump? A ver, yo creo que ahí no lo va a poder hacer, digamos. 86% y en otra encuesta 88%. Y la de 88% es posterior, o sea, probablemente sea más fidedigna, de la misma empresa. 86 a 88% de quienes se autodefinen como republicanos, lo que hay que tener en cuenta es que son una minoría de la población, ¿no? Debe ser un 25% los que se autodefinen como republicanos, un poco más, pero no mucho más. Pero casi todos los que se autodefinen como republicanos, 9 de cada 10, creen que le robaron la elección a Trump. Eso no va a cambiar en el futuro inmediato. Tal vez Biden pueda tener políticas que apelen a parte del electorado de Trump que votó por Trump no tanto por su personalidad díscola y su discurso, digamos, racista y xenófobo, sino porque creía que iba a adoptar políticas de reindustrialización del país que iban a recuperar puestos de trabajo en sectores industriales. Trump no logró eso, pero creo que tampoco lo va a lograr Biden. Pero en todo caso, por ejemplo, programas de reentrenamiento, prolongar el pago de seguro de desempleo, cosas que ayuden a reinsertarse en la actividad económica, aunque no sea en el mismo sector en el que solían trabajar, a gente de clase trabajadora que pertenezca al grupo étnico blanco no hispano, que es el grupo más sólidamente partidario de Trump. En el corto plazo creo que lo que va a jugar es a dividir a los republicanos, buscar a gente como Romney o una senadora del noreste cuyo nombre sí. es Susan Collins. Claro, tratar de ganar, porque si llega a tener 50 senadores, va a poder hacer mayoría con un republicano que cruce, digamos, hacia el otro lado. Quizás le va a ser más fácil tener, como él ha dicho que no descarta tener un republicano que incluso votó por Trump en su gabinete que un representante del ala izquierda de su propio partido. Claro, lo que parece probable es que su gobierno contente al ala izquierda del Partido Demócrata a través de políticas públicas, no a través de nombramientos. De gasto. Claro,
va a tener un programa, por ejemplo, de estímulo fiscal enorme de 1.7 trillones de dólares, pero además orientado fundamentalmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía estadounidense. O sea, en otras palabras, satisface dos demandas del ala izquierda. Políticas keynesianas de estímulo fiscal. Claro, Keynes era un liberal, no un izquierdista, pero hoy en día muchos de los que reivindican a Keynes se ubican a la izquierda del espectro político. Y poner en el centro de atención del Estado el cambio climático, cosa en la que ni siquiera creía Trump. Dijo explícitamente que tal cosa no existía. Pero no le va a dar, digamos, puestos prominentes a sectores de la izquierda, entre otras razones, porque si no tiene mayoría en el Senado, va a necesitar que esos nombramientos sean ratificados por el Senado. Y probablemente un Senado de mayoría republicana no ratificaría a candidatos del ala izquierda del Partido Demócrata. Claro, por eso ha elevado a un nivel de enviado especial el tema del cambio climático, pero lo ha dejado en manos de un demócrata de centro, como John Kerry. Sí, y en general, o son gente que se caracteriza por su profesionalismo, sí, y su falta de filiación partidaria como la representante ante las Naciones Unidas, o son gente que pertenece al sector más bien de centro-derecha del Partido Demócrata, ¿no? Alejandro Mayorkas es el encargado, el secretario, el ministro de Seguridad Nacional. Sí. Es un cubano-americano, nació en Cuba, llegó muy chico a los Estados Unidos, estuvo un corto tiempo en Miami y luego fue criado en California. Quizás por eso se explica que es demócrata y no republicano. Sí, bueno, en su caso sí, porque cuando uno ve la composición del voto entre cubano-americanos, el tema generacional es muy importante, ¿no? Y él tiene edad como para más bien estar entre los cubano-americanos conservadores. Los jóvenes tienden a votar demócrata en mayor proporción. Pero efectivamente no es parte de este lobby anticastrista. Es crítico del régimen castrista, obviamente, pero la diferencia no está en si consideran que el régimen comunista cubano es bueno o malo. Nadie en el espectro político norteamericano, ni siquiera Bernie Sanders, diría hoy en día al menos algo favorable respecto al régimen. La diferencia está en cómo afrontar la relación con ese régimen. Los republicanos son partidarios de sanciones de diversa índole. Los demócratas son partidarios de una combinación de sanciones, pero sanciones que afecten a la élite gobernante, no a la economía del país en general, pero dentro de la estrategia de la zanahoria y el garrote, también dar estímulos positivos, como hizo Obama, ¿no? Ahora, volverán, sí, dime. Solo un detalle, en el ámbito de política exterior es donde el presidente tiene mayor margen de acción sin necesidad de aprobación del Congreso. Claro, como lo hizo Obama. Aprobar por decreto ejecutivo. Claro, que fue lo que hizo Obama, sobre todo al final, cuando no tenía ninguna de las cámaras. Y una de las cosas que hizo fue establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Exacto. No he visto que lo haya anunciado o lo haya dicho todavía Biden. Bueno, las relaciones no se llegan a romper con Trump, hasta donde recuerdo, pero Trump, digamos, vuelve a imponer algunas de las sanciones que ya había levantado por decreto Obama. Precisamente por eso es tan fácil, porque hay sanciones que tiene que aprobar el Congreso, las más grandes, las de mayor calado, pero hay otras sanciones que son aprobadas por orden ejecutivo o decreto ejecutivo y digamos, se pueden aprobar o revertir a sola firma. Ahí el presidente tiene un poder discrecional y aunque no enfatiza mucho el tema en la plataforma demócrata, entre otras razones porque creo que era consciente que le restaba votos en la Florida, sí llega a decir que el Biden intentaría retomar el tipo de aproximación hacia Cuba o incluso Venezuela que tuvo Obama por oposición a Trump. Por eso puede cambiar mucho entonces lo que hizo Biden con lo que hizo Obama con respecto, por ejemplo, a América Latina. Bueno, Venezuela es un caso. ¿Con nosotros qué podría pasar? Sí, yo diría que hay una cosa curiosa aquí, ¿no? Hay sanciones que afectan a la economía de los países en su conjunto, Venezuela, por ejemplo, y no a la élite gobernante, que es el tipo de sanciones que pretendía aplicar Obama. Biden, si hubiera sido presidente, no las habría aplicado. Pero ahora que están en curso, o sea, ahora que ya son una realidad,
probablemente en lugar de revertirlas unilateralmente, Biden las use como mecanismo de negociación frente a gobiernos como el venezolano. En ese sentido, yo no esperaría un cambio dramático, por lo menos en una primera etapa. Lo mismo diría respecto a China. En China el cambio probablemente no sea una aproximación a China por oposición al conflicto que ha prevalecido con Trump, sino que el conflicto sería, digamos, abordado de manera conjunta por las alianzas de las que forma parte Estados Unidos y no de manera estrictamente bilateral, pero dándole opciones a China en caso de que cambie su conducta de acuerdo a lo esperado por las potencias occidentales, ¿no? En el caso de Venezuela, lo que sí creo que va a ser un cambio es que lo que era un bluff en el caso de Trump, pero lo dijo explícitamente, la amenaza del uso de la fuerza, yo nunca creí que fuera a hacerlo. Bueno, que todavía se va en 20 de enero, vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que con Biden eso sí sale de la agenda, ¿no? Biden no va a amenazar con el uso de la fuerza a Venezuela, pero no creo que levante las sanciones de inmediato. China acaba de reconocer a Biden, recién ha esperado que comience este periodo de transición, que acepte la administración Trump, digamos, que empiece la transición para reconocerlo, lo ha hecho Xi Jinping. Además, bueno, también le va a haber costado, porque Joe Biden lo llamó durante la campaña a thug, que es un delincuente. ¿Qué vendría a ser thug? Sí, un maleante, Un ¿no? maleante. Sí. Bueno, ahí el tema es que oficialmente, cuando menos, el resultado no se define hasta que no se resuelvan todas las demandas interpuestas, tanto ante autoridades estatales como ante juzgados, por la campaña de Trump. Y hay un plazo hasta el 8 de diciembre para que todas esas demandas sean resueltas. Entonces, formalmente el triunfo se declara el 8 de diciembre recién. Lo que pasa es que ya es claro que esas demandas no van a ninguna parte y de cualquier manera, si le dieran la razón a Trump, no bastaría para revertir una diferencia de más de 6 millones de votos. De hecho, hay un juez que cuando le dice, le pregunta a los republicanos qué evidencia tienen del fraude que Que alegan habría supuestamente había pasado ocurrido, según Trump. claro, solamente se basan en rumores, no logran, porque si mienten bajo juramento ante un juez, pueden ir a prisión por eso, ¿no? Por perjurio. Entonces, no se atreven a decir las mentiras que dicen ante la prensa, y hay un juez que les dice, bueno, esto es rumores sobre rumores sin ninguna evidencia que lo confirme. ¿Qué hacemos aquí? O sea, los jueces desestiman las demandas de Trump con una facilidad pasmosa porque no hay nada detrás. Y de Aunque cualquier muchos de manera, ellos han sido nombrados por Trump también, ¿no? además, claro, ni siquiera puede decir Sí. que estos sean jueces nombrados en una gran proporción por gobiernos demócratas. Nadie ha nombrado tantos jueces como Trump en décadas. Y Nombró a todo 6 nivel. miembros de la Corte Suprema, por ejemplo, Claro. ¿no? Y a todo Y nivel, ¿no? también a otros niveles, claro. Claro. Y bueno, creo que ya la certificación de los resultados de Michigan con la derrota clara de Trump ya fue ya lo que decidió que comenzara la transición en gran parte, ¿no? Sí. Y si Ya no, no viene el más. 8 de diciembre se resuelve, el 14 de diciembre vota el colegio electoral. Una vez que eso ocurra, literalmente Trump podría ser retirado por la fuerza por su propia guardia personal, que sirve al Estado, no al individuo que ocupa precariamente la Casa Blanca porque no acepta su derrota electoral. Pero tanto debe estar consciente que ya tiene los últimos días de gobierno que acaba de indultar al general Michael Flynn. Sí, y algunos temen que todavía pueda llevar a cabo alguna acción desesperada, por ejemplo, frente a Irán, que complique el escenario para Biden, que ya dijo que si Irán vuelve a tenerse a las condiciones del acuerdo nuclear firmado durante el gobierno de Obama, pero hecho propio por el Consejo de Seguridad de la ONU por unanimidad, 15 votos a favor de un total de 15. Si Irán vuelve a someterse a las condiciones del acuerdo, Biden retomaría las obligaciones de Estados Unidos bajo ese acuerdo. Lo único que podría impedir eso, dado que a Irán obviamente le conviene que eso ocurra, es que Trump escale el conflicto en el tiempo que le queda hasta el 20 de enero. Ahora, qué difícil también la situación en la que recibe el país
Joe Biden, ¿no? Por supuesto, la pandemia, la segunda ola, quizás la primera ola nunca se fue en realidad, Sí. y quizás algunos lo comparan con lo que fue FDR, Franklin Delano Roosevelt, pero creo en su primer gobierno por la Gran Depresión, pero este caso creo que es aún más severo. Sí, bueno, la recesión tiene una cuestión a favor, ¿no? Y es el hecho de que, aunque en Estados Unidos no hubo cuarentenas nacionales, como por ejemplo en el Perú, sí hubo algunas medidas de distanciamiento social o cierre de algunos rubros de actividad económica que explican la profunda recesión en la que cae la economía norteamericana. Pero, digamos, en tanto es una recesión inducida por políticas públicas de distanciamiento social, Sí, ese aspecto de la recesión, es esa entre las varias causas que explican la recesión, puede revertirse con relativa facilidad cuando empieza a bajar el número de contagios, cosa que puede ocurrir en relativamente poco tiempo porque Biden, por ejemplo, va a promover algo que se cae de maduro, el uso de exacto, mascarillas. claro, Eso en sí mismo haría una diferencia significativa, ¿no? claro. Entonces, cuando empiezan a bajar el número de casos, que ahora están fuera de control, cosa que probablemente empiece a ocurrir casi a semanas del cambio de gobierno, va a ser más fácil levantar medidas de distanciamiento social que tienen un efecto adverso sobre el desempeño de la economía. Ahora, recordar, yo solo leí un último artículo que ha habido en el New York Times sobre Bill Gates y su fundación, que el 44% de los republicanos cree que en las vacunas hay un chip que te va a seguir y te va a espiar. Yo eso solo lo he visto en películas de ciencia ficción, ¿no? Nunca lo he visto en el mundo real. Nadie me ha dicho que eso sea posible. Yo he consultado personas que saben de estos temas y dicen que no tienen idea cómo se podría hacer semejante cosa, ¿no? Pero, bueno, claro, lo que pasa es que Bill Gates, ¿por qué hay esta teoría conspirativa en torno a Bill Gates y las vacunas? Porque Bill Gates, la fundación de Bill y Melinda Gates, en realidad, Sí, aporta más a los fondos de la OMS que el propio gobierno de los Estados Unidos. Y más aún ahora que el gobierno de Estados Unidos ha retirado su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, claro, de lejos la principal fuente de financiamiento de la OMS es la fundación de Bill y Melinda Gates, por eso esta idea de que ellos estarían detrás de una vacuna con la cual se quieren hacer millonarios, como si Bill Gates necesitara más dinero. Digamos, de hecho, lo que está haciendo Bill Gates es deshacerse de parte de su fortuna que ha colocado en un fideicomiso para la fundación, ¿no? Pero, digamos, no tiene mayor sustento ese tipo de afirmaciones. Dicho sea de paso, porque la OMS no es capaz de las cosas que se le atribuyen. Es un organismo intergubernamental, no es un organismo independiente. O sea, los gobiernos de la ONU son los que mandan en la OMS. Tiene un financiamiento menor, muchísimo menor que el financiamiento del Ministerio de Salud del Perú para planes de salud a nivel mundial, en el caso de la OMS. Sus decisiones no son vinculantes, nadie está obligado a hacerle caso. Entonces, es una leyenda urbana esto de que la OMS está confabulada con Bill Gates y con el gobierno chino para determinados fines siniestros, ¿no? No tiene la capacidad de hacerlo, aunque sus líderes quisieran hacerlo. y ahí vemos el mapa, lo agudo que está, esta aguda que está esta segunda ola en Estados Unidos y más ahora con el temor de Thanksgiving o Acción de Gracias, que es mañana, ¿no? Que es Sí, el día del año en que más viajan los estadounidenses a reunirse con sus familias, quizás más importante que Navidad. sí, yo he estado en Estados Unidos durante Thanksgiving y efectivamente es una celebración no solo tan importante o más que Navidad, sino que además dura más. En Navidad Sí, puede ser una cena toda la celebración, Thanksgiving puede ser todo el día. Habitualmente lo hacen en lugares abiertos, o mucha gente lo hace en lugares abiertos, eso reduce el riesgo, pero el riesgo se da por múltiples fuentes en este caso. Primero el viaje en avión, y luego gente que no se ha visto durante probablemente todo el año, en muchos casos se va a ver por primera vez y se ven varias generaciones de una misma familia, con lo cual el riesgo de que las personas vulnerables se vean expuestas al virus aumenta. Trump ya no habla del virus, o sea, pero ahí hay un detalle interesante. Yo era de los que creía que el virus era la pandemia, en general era una de las explicaciones de la derrota de Trump, sí. pero la evidencia no parece sugerir eso, ¿no?
Trump le va mejor que en 2016 en las zonas más afectadas por el virus. Por el virus, sí. Sí, pero no le va mejor porque estén más afectadas por el virus, sino que la gente que ya era trumpista toma menos precauciones porque Trump le dice, 1, el virus no es tan grave, 2, la pandemia está bajo control, 3, la vacuna está a punto de llegar, lo cual ahora sí es cierto, pero no era cierto cuando empezó a decirlo. Entonces, la gente que sigue a Trump, parece ser esa la línea de causalidad, la gente que sigue a Trump toma menos precauciones de salud y por ende es más proclive a infectarse. Ahora, esperemos que esa gente que sigue a Trump ahora sí crea que la vacuna es efectiva. Bueno, están muriendo más de 2.000 personas diarias, o sea, Sí, más que en la sí, primera ola en el caso de sí, Estados Unidos, ¿no? sí, es peor. Se está pareciendo la gripe española que comenzó con una primera ola, una segunda ola que fue peor y una tercera que fue menor. Pero claro, entonces no habían todos los avances que tenemos ahora, pero aún así. Al otro tema que vamos a tratar es cómo los regímenes autoritarios tratan de manera tan semejante, ¿no?, a las marchas de los jóvenes que salen a las calles, ¿no?, por demandar sus derechos. Acá hay un informe de Amnistía Internacional sobre protestas. Dicen así: no fue una sobreactuación de las fuerzas del orden, no fue una actuación aislada o discrecional de ciertos funcionarios públicos, sino que el uso intencionalmente letal de la fuerza habría sido planificado. Del mismo modo, el discurso de las autoridades se basó en desacreditar la protesta, en poner en duda su naturaleza legítima y mandar mensajes de apoyo a la actuación de los cuerpos de seguridad. Esto dice Amnistía Internacional sobre Venezuela, sobre el régimen de Nicolás Maduro y las protestas del 2019. Pero muy bien podría aplicarse a lo que dijeron los responsables de ese periodo del señor Merino. Bueno, y el uso de canicas en los Igual. cartuchos en lugar de perdigones de goma, o el uso de perdigones de metal, ¿no? Hay imágenes que propaló Cuarto Poder el día domingo, el programa de Canal 4, en donde se ve claramente que los proyectiles que salen de las escopetas de la policía refractan la luz. Los perdigones de goma no refractan la luz y probablemente los de plomo tampoco, pero las canicas sí, porque son de vidrio, ¿no? Y esas canicas también se usan en Venezuela. Sí. Ahí yo recomendaría que vean, claro, los informes de Amnistía Internacional sobre Perú y Venezuela, porque claro, desde, digamos, la derecha radical peruana y esta idea de que Amnistía o Human Rights Watch Sí. solo critican gobiernos conservadores. Sí. Totalmente falso. Vean los informes sobre la Venezuela chavista y vean los informes sobre Perú y van a ver el parecido. Más aún, vean los informes de Naciones Unidas, cuando era su representante para temas de derechos humanos, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, ¿no? Es muy similar lo que describe Bachelet para la Venezuela chavista, claro, en mucho mayor tiempo, obviamente, porque en el caso peruano el régimen de Merino duró solo días, pero es muy similar la desaparición de jóvenes sin que se diga dónde estaban, ¿no? O sea, porque digamos, no eran detenciones, eran secuestros y desaparición. Y aparece 3 días después, o en el caso de Venezuela nunca reaparecía, ¿no? O desaparecen las pruebas también. Desaparición de pruebas. Por ejemplo, esta cámara que no se encuentra. De todas las cámaras del municipio de Lima, solo falló la más importante, ¿no? La clave. De 33 cámaras, la que podía haber captado evidencia comprometedora, esa es justamente la que falló, curiosamente, ¿no? Vean los reportes de Naciones Unidas sobre Venezuela y se parece mucho a lo que vivimos, por suerte, por un periodo muy breve de tiempo en el Perú. Por ejemplo, el caso del joven Pernalete, ¿no? De Juan Pablo Pernalete, uno de los jóvenes que fue asesinado durante estas protestas en el 2017, y que los testigos habían visto bombas lacrimógenas que le habían caído. El régimen decía, no, lo mató la propia oposición, los propios manifestantes lo mataron, que fueron los terroristas de la oposición que lo mataron. Y lo que finalmente provocó que Luis Ortega, el entonces fiscal, marcara sus distancias y se alejara del régimen de chavista o de Maduro y dijera y presentara, no, fue una bomba lacrimógena de las fuerzas del orden. O el caso también de Neomar Lander, también un joven, muy joven, pero manifestante. Dos versiones también. Los manifestantes vieron bomba lacrimógena, el chavismo nuevamente que dijo que eran armas de fabricación artesanal.
Bueno, que Todo dicho sea de parecido, paso, en el caso presidencia. peruano, recordemos que esas presuntas armas de fabricación artesanal que presentó el programa Rey con Barba resultaron ser de Chile en 2019, no del Perú en 2020. Y la propia cadena Willax, en parte por presión de los auspiciadores, ha tenido que reconocer que ese era el caso, porque el diario El Comercio logró establecer la verdad en la materia, ¿no? Pero sí, digamos, además está el tema de que los conservadores peruanos, y en eso yo estaba de acuerdo con ellos, le exigían al gobierno venezolano que cumpla con la Carta Democrática Interamericana, que nadie le intenta imponer a Venezuela infringiendo su soberanía, porque el propio Hugo Chávez suscribió la Carta Democrática Interamericana. Entonces, de pronto, esos conservadores que quieren invocar la Carta Democrática y apoyan el Grupo de Lima, porque no se puede invocar la Carta Democrática al no haber la mayoría necesaria dentro de la OEA. Cuando se trata del Perú, ellos son los que invocan el argumento de la soberanía para que ningún actor externo tenga derecho a pronunciarse sobre lo que pasa en el Perú. O sea, es la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí y mis amigos, lo angosto para los demás. Ahí estaba viendo, arranchando la bandera. Esa es una de las imágenes. A uno de los manifestantes que está herido en cuidados intensivos, su familia reclama que no tengan siquiera su celular. Desapareció. Desaparecieron las pruebas. Ahora, este accionar de la policía y los reclamos para que cambie, para que no vuelva a suceder algo así, ¿tienen de alguna manera alguna semejanza con este movimiento de Defund the Police de Estados Unidos? No, en el Perú no se está planteando algo similar, ¿no? Aunque sí, porque finalmente cuando el defund the police, que es un término francamente infeliz, porque la idea no es que esos fondos no se destinen a otra cosa, se pueden Claro. destinar incluso a la policía, pero por ejemplo a desarrollar una policía comunitaria, no a convertir a la policía en una entidad militarizada, ¿no? Así es. Por ahí va la idea. Bueno, la idea de una policía comunitaria que esté en permanente coordinación con organizaciones de la sociedad y que por ende no sea percibida como algo ajeno a ella, Claro. Es algo que sí tenemos en común, ¿no? Nadie está hablando en el caso peruano de reducir el financiamiento para la policía. No, de usar mejor su fondo, sí, para que no se vayan en la corrupción, ¿no? Bueno, y además, claro, ahora, ¿por qué podrían quejarse de que haya una supervisión civil de las compras cuando en plena pandemia algunos altos mandos han comprado equipo deficiente para su propio personal, digamos, que ha tenido que exponerse Y que ha innecesariamente muerto. y ha muerto por efectos del virus, ¿no? Del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. O sea, nuestros policías fueron traicionados por sus propios jefes, hay que decirlo con claridad, que hicieron compras sobrevaloradas de equipo en mal estado o que no reunían las condiciones necesarias para protegerlos del virus. Entonces, esto no es contra la policía en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves la estabilidad de este gobierno? Y un poco yendo a las palabras finales también del presidente Sagasti sobre la policía, ¿cómo ves la estabilidad con un tribunal constitucional que se ha lavado las manos, un Congreso que sigue siendo el mismo? ¿El único contrapeso vendría a ser la calle? Sí, básicamente. O sea, no hay absolutamente nada en términos legales o constitucionales que impida hacer con Sagasti lo que ya hicieron con Vizcarra. Salvo que, claro, no hay ningún cargo contra Sagasti. Bueno, tampoco hay cargo contra Vizcarra, habría que recordarlo, ¿no? Porque todavía no hay acusación fiscal. Pero en todo caso, el que haya 5 candidatos a colaborador eficaz sí era un indicio serio de probable corrupción. Pero digamos, en principio no hay nada contra Sagasti, pero el punto es que si prevalece la visión o la interpretación de permanente incapacidad moral y física que tienen 3 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, bajo su interpretación eso es juicio político y la causal no importa. Lo importante es que haya los 2/3 de los votos en el Congreso para vacar al presidente. Y lo ha dicho explícitamente Blume, que la razón por la que no se fueron por esa vía es porque aparentemente Miranda, que es el juez del Tribunal Constitucional o el magistrado que cambia constantemente de posición,
a veces se alía con María Elena Ledesma y los otros dos que votan con ella, a veces se alía con el sector más conservador. Él era el que no estaba a favor de la interpretación según la cual esa norma constitucional permite destituir al presidente virtualmente a discreción siempre y cuando tengan los votos. Entonces, por eso, por Miranda, aparentemente es que se aprueba esta cuestión de no pronunciarse sobre el tema de fondo, con lo cual queda abierta la posibilidad de que se vuelva a hacer con Sagasti lo que se hizo con Vizcarra. Y yo creo que en este momento lo que lo impide es la posibilidad de una movilización social como la que vimos. Dicho se pasó, una movilización que yo no recuerdo haber visto jamás en el Perú. Yo tampoco. Por diversas razones. Primero, entre sectores sociales que solían terruquear, también hubo cacerolazos, ¿no? Miraflores y San Isidro, yo no podía creer cuando oía eso. Yo estoy en Miraflores en este momento, ¿no? Acá en San Isidro también se oían de manera intensa. Y marchas desde La Molina a la casa de Antero Flores Arauz, ¿no? Sí. Entonces, digamos... atravesó sectores, regiones y edades, pero sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí. No, claro, los jóvenes fueron, yo estuve en las marchas, y los jóvenes eran una amplia mayoría de quienes marchaban. Esos mismos jóvenes a los que muchos subestimaban porque decían despectivamente son la generación TikTok. La paradoja es que ahí comentamos en este programa cómo TikTok y cultores del K-pop hicieron que Trump creyese que un meeting que había organizado iba a haber una asistencia masiva y no la hubo porque ellos habían separado asientos y obviamente no fueron. Entonces ahí recién me di cuenta de que había un potencial político en lo que veíamos como una red social cuyo único fin aparentemente era el entretenimiento, como TikTok, y sin embargo, esta vez, aunque normalmente su fin fundamental es el entretenimiento juvenil, en esta ocasión también se utilizó para coordinar actividades en torno a las movilizaciones de protesta. Y entonces son jóvenes que están en contra, por supuesto, de una ultraderecha, porque lo hemos visto, no estaban a favor de este gabinete, y también sancionan a lo que ha sido la izquierda más radical y que votó a favor de la vacancia. Claro, además, ¿cuál es el argumento en favor de ellos? Es algo que no termino de entender. O sea, cuando Arana dice, ojalá la población distinga entre el Frente Amplio y los demás partidos que votaron por la vacancia, la única forma en que yo me explico esa búsqueda de diferenciación es que diga, yo no era consciente de las posibles implicaciones de vacar a Vizcarra. Y ellos que planearon la vacancia sí sabían lo que querían hacer una vez que Vizcarra dejara el gobierno. Pero ahí básicamente quedas como tonto útil. Esa es la única línea de defensa verosímil y obviamente no los deja muy bien liberados, ¿no? No. Dicho sea de paso, el tema con nuestra derecha es que, por lo menos con la derecha radical, yo no he votado nunca por el Partido Morado, pero mis respetos. El Partido Morado tuvo las cosas claras, por lo menos toda su bancada parlamentaria, y para mi sorpresa, incluso Julio Guzmán, que no es precisamente santo de mi devoción. Entonces yo diría que la buena noticia es que por fin hay una derecha liberal en el Perú, o centro derecha liberal, ¿no? Pero la derecha más conservadora todavía sigue insistiendo que las movilizaciones eran en favor de Vizcarra. Vizcarra ya se fue del gobierno y nadie se está movilizando para que regrese, absolutamente nadie. Nadie ha visto una banderola en favor de Vizcarra en las manifestaciones y ya no hay manifestaciones que tengan que ver con la vacancia de Vizcarra. Y sin embargo siguen insistiendo que quienes estuvieron en contra de esa vacancia eran cómplices de la corrupción y del terrorismo, ¿no? Vaya uno a entender la lógica de quienes ya condenaban por corrupción a Vizcarra cuando todavía no hay acusación fiscal en su contra, pero no ven la viga en ojo propio, ¿no? Porque 68 o 70 congresistas tienen o investigación fiscal o acusación y juicio en proceso o condena firme, como el hermano de Acuña. Y entonces, la idea de que el hermano de Acuña, que tiene condena en doble instancia, saque a Vizcarra por corrupción o vote contra Vizcarra por corrupción, ese contrasentido no es algo de lo que se percaten, aparentemente, ¿no? No, pero lo tuvieron clarísimo los jóvenes, por eso se metieron con la generación equivocada.
Vamos ahora a, bueno, la noticia que ha dado vuelta al mundo, está en titulares de casi todos los periódicos, por lo que he estado revisando, y por supuesto en la Argentina, ¿no? Esta figura de Armando Maradona, Dios o 10 en la Argentina. Tú estabas recordando antes de entrar a esta transmisión algo que yo no me acordaba de Diego Armando Maradona, que había sido, antes de que se conociera la corrupción públicamente de la FIFA, él ya la había denunciado, un personaje polémico, el mismo Maradona, pero que había tenido esta advertencia. Sí, yo no sé mucho de su vida privada después del fútbol, honestamente porque no me interesaba mucho, pero cuando todavía era jugador y después siendo entrenador, él llamaba la atención sobre la corrupción en la FIFA cuando nadie lo hacía, y ahora resulta que tuvo toda la razón en esa materia, ¿no? Intentó organizar a los futbolistas profesionales a nivel internacional para tener alguna injerencia en las decisiones de la FIFA, cosa que finalmente no ocurrió. El tema tuvo que estallar en tribunales de los Estados Unidos para que finalmente nos diéramos cuenta de que efectivamente la FIFA era una mafia, ¿no? O se gobernaba como tal. La otra cuestión que tiene Maradona y que creo que ayuda a entender la idolatría que genera es que es, digamos, por lo menos yo mi hipótesis es que es esta doble faz de lo criollo, ¿no? El criollo, habría que recordar el origen del término, era el hijo de peninsulares nacido en las colonias americanas y que por ese mero hecho tenía menos derechos que los españoles y menos acceso a recursos. Y entonces tenía que abusar el ingenio para salir adelante. Y en el Perú tenemos dos derivaciones de la palabra criollo que ven esta dualidad en toda su dimensión. Criollismo, que lo asumimos como algo positivo, es una cultura de la que se siente parte un sector significativo de la sociedad peruana, pero también criollada, que claro, es el uso de ese ingenio criollo para aprovecharse de los demás. Maradona en ese partido con Inglaterra que vemos en imágenes, en el Mundial del 86, fue la encarnación perfecta de lo criollo en ambas dimensiones, en la dimensión sublime y en la dimensión perversa. Hizo el gol más bello de la historia de los mundiales e hizo un gol con la mano que el árbitro no vio y lo reivindicó explícitamente, pero la mayoría de los argentinos al día de hoy siguen aprobando lo que hizo Maradona, según encuestas. Entonces, Maradona refleja la dualidad que nos permea como latinoamericanos, ¿no? Las últimas informaciones del diario La Nación: Diego Armando Maradona, el velatorio será en la Casa Rosada, y el gobierno espera 1 millón de personas. Bueno, también ha logrado él eliminar la grieta, ¿no? Los saludos y los homenajes van de peronistas y no peronistas. Sí, pero habría que decir, porque claro, todos te quieren cuando mueres, ¿no? Era la canción de un grupo británico llamado Stranglers. Todos te aman cuando estás muerto. En el caso de Borges, cuando a Borges le preguntan sobre Perón, inmediatamente después de su muerte, dice, era un canalla. Y le dicen, oye, pero acaba de morir. La muerte no limpia tanto, decía Borges. Un canalla muerto sigue siendo un canalla. Y yo admiré el fútbol de Maradona, pero digamos, en este momento muy pocos quieren hablar de ese otro lado de su personalidad que era falible en extremo. En todo caso, yo la razón por la que lo admiré fue como futbolista, ¿no? No, como dije, su vida después me importó. Personal, o sus admiraciones, o las personas a las que admiraba, bueno, Castro, Chávez, en fin, eso es otro tema, ¿no? Bueno, finalmente era su decisión personal, pero... Su decisión, ¿no? Digamos... Polémico. Finalmente las cosas que le hicieron daño a él, como su consumo de drogas, bueno, es su problema, él fue la principal víctima. Pero también hubo acusaciones de violencia física contra mujeres, ¿no? Sí. Nunca se esclarecieron judicialmente hasta donde yo recuerdo. Como digo, yo no seguí el tema, no estoy al tanto. Pero claro, el Maradona que se reivindica no es a ese, obviamente, y además en este momento en Argentina nadie habla de ese Maradona. No. Es la adoración a su 10. Ahí está. Y su despedida multitudinaria, que va a ser de todas maneras. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos. Gracias, Farid. Les agradecemos su compañía y hasta 15 días en el programa. Buenas tardes.